con fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en el país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tenemos para iniciar nuestro programa de hoy un invitado muy especial. Ayer pudimos ver en la suerte de cadena que hicieron el señor Mauro Moros, la señora Delcy Rodríguez y algunos otros funcionarios, lo que fue su balance del día de ayer sobre el tema de la gasolina. Dijeron que todo había funcionado perfectamente, cosa que me abisma porque todo el mundo que estuvo en las cercanías de una estación de servicio en el día de ayer vio pues de primera mano lo que son las consecuencias del desorden, de la falta de previsión, de la falta de organización, de la falta de seriedad ante un tema tan sensible. Ahora, lo preocupante es que a renglón seguido, después de hablar del tema de la gasolina, hablaron del tema de la flexibilización de la cuarentena y dijeron exactamente lo mismo. Bueno, que había sido maravilloso y que todos los protocolos que habían ordenado que se siguiera estrictamente, en efecto, se habían seguido. Cosa muy curiosa porque nadie conoce de ningún mecanismo, instrumento, recurso o información que le haya sido dada a la población para que la relativización, la flexibilización de la cuarentena sea un proceso seguro. A propósito de esto, que es tan grave, que es tan importante, que es tan delicado, buscamos criterio experto y tenemos en línea al doctor Gustavo Villasmil. El doctor Gustavo Villasmil es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es también doctor en ciencias, mención Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, es especialista y magíster en Gerencia de Servicios de Salud por la UCAP y es especialista y magíster en Gerencia Pública por el IESA, entre otras calificaciones académicas. Además de estas calificaciones académicas, tiene una vasta experiencia en, ejerciendo la medicina en el hospital universitario y en consulta en sectores populares. Por esa combinación de enciclopedia y cable a tierra, nos interesa sobremanera la opinión del doctor Gustavo Villasmil y lo tenemos en línea en este momento. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ilústranos. ¿Cómo es este proceso de desescalamiento, de flexibilización de la cuarentena? ¿Cómo hacer para que un proceso así sea en efecto un proceso seguro? Te escuchamos. Buen día, Chubo, estimada audiencia, la gente del equipo de Radar siempre tan presente en estas cosas, que es donde se nos va la vida. Mira, Chubo, hace ya largo 2 meses, nosotros estuvimos al lado, y no dudamos en así decirlo, estuvimos al lado de la decisión que se estaba tomando de iniciar un periodo de aislamiento domiciliario con el famoso argumento de aplanar la curva. Eso no es ninguna creación de marketing político, eso se hace, se hizo en muchos países para evitar que pasó en un corto tiempo que colapsara los servicios de salud y por el contrario, más que un pico, tener mejor una meseta que era un número controlable de casos en un tiempo más prolongado, pero siempre dejándole alguna holgura al sistema de salud. No obstante esto, todos pudimos ver la tragedia de España, la tragedia de Italia, por citar solo a 2 países que muy cercanos a nosotros, entonces incluso el caso español, que posiblemente era hasta el momento de esto tenido como el sistema de salud pública más sólido del mundo, pero colapsó de una manera dramática.
aprovechando la holgura, el tiempo que nos, la taima, como decíamos cuando éramos niños, que nos estaba dando la epidemia en Venezuela, nosotros acompañamos esta medida, pero dijimos dos cosas, Chubo, que es importante ahora recabar, porque en Venezuela, sabes tú que a veces hay memorias cortas. Dijimos que a diferencia de Italia, que es la séptima o octava economía del mundo, donde hay una sólida seguridad social respaldando al ciudadano, aquí ese quédate en casa lo iba a financiar cada familia venezolana, porque aquí no hay seguridad social, con la platica, con los ahorros, con lo que tenía en la casa, lo cual suponía un tiempo inmensamente valioso, porque estaba costándole el pan diario a una familia típica venezolana que vive del día a día. Y vimos en consecuencia que ese tiempo, esa ventana de oportunidad, esa taima, había que aprovecharla creando la fortaleza de las que nuestros hospitales carecían. En nuestros hospitales no hay agua, ni hay luz, ni hay jabón para lavarse las manos. Y dijimos que había que, en previsión de lo que iba a venir, y que en efecto vino y llegó, había que aprovechar ese tiempo haciendo eso. Ninguna de esas dos cosas se hicieron. Terminamos entonces nosotros 2 meses más tarde en iguales o peores condiciones a mediados de marzo, el día 17, cuando se instauró la medida, con 2 meses miserablemente perdidos, pagados por venezolanos cada vez más empobrecidos, donde hemos estado fastidiados viendo ruedas de prensa, cadenas absurdas, con poserías de gente que yo creo que no estudió que es un virus ni siquiera allá en el bachillerato. En este momento, ya para concluir, la epidemia está en franco ascenso en Venezuela. Los españoles, los italianos que han pasado por situaciones muy duras están recogiendo esas medidas porque incluso sus economías, que son de las primeras 10, 20 del mundo, no aguantan más a tener la paralización y tienen que de alguna manera reactivarse, pero lo están haciendo con protocolos muy rigurosos y tras constatar que su epidemia viene en caída, viene en recesión, viene bajando. En Venezuela estamos exactamente en lo contrario, es posiblemente el país en las Américas donde más crece el aumento, es mayor el incremento a razón diaria del número de casos. Estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil, quien reúne en su formación 3 elementos que hacen que su opinión sea muy valiosa para nosotros, para la audiencia. Es médico cirujano con vasta experiencia, es doctor en ciencias, mención ciencias políticas, así que tiene una comprensión bien importante de lo que es el contexto en el cual se desarrolla la actividad médica y es además especialista en administración del sistema de salud y especialista en gerencia pública. Gustavo, acabas de decir algo importante, ¿no? El tema de que se está intentando o se está planteando un desescalamiento de la cuarentena en momentos en que se está levantando la curva. De hecho, ayer el propio señor Mauro Moros admite que se produjeron o registra 152 nuevos casos. Ahora, me preocupa lo siguiente, el Maduro Moros y en general su equipo se empeñan a hacer unas divisiones como que si de esa manera redujeran el impacto de los casos. Dicen, 140 y tantos son importados, 3 son de calvos, 2 son de zurdos, 5 son de derechos, como que si eso, repito, redujera la realidad del impacto. Esa manera de presentar información, más allá de hacer más antipática o más simpática una rueda de prensa, ¿qué impacto tiene en lo que es las previsiones que el Estado y que la sociedad pueden tener frente a una amenaza como esta? Bueno, mira, todos nos enseñan a hacer análisis estadístico y análisis la palabra análisis en su etimología griega significa picar la realidad en pedacitos para poder estudiarlo mejor a cada uno. Lo que pasa es que después del análisis viene la síntesis, y agarrar los pedacitos y juzgarlos. ¿Y cuál es? Cuando yo junto los pedacitos de los que se enfermaron de una manera o de otra, de los que son más jóvenes o más viejos, cuando yo junto todo eso, ¿cuál es la síntesis? Me han dado yo mismo que tengo 150 casos que ayer no tenía o antes de ayer no tenía. Entonces hay que evitar, no hace bien a esto, no beneficia a nadie, incurrir en esa galimatía interminable de manejo estadístico, además de muy
precaria calidad. Cualquiera estudiante nuestro que ve estadística 1 desde el primer año saben que eso es un manejo casi que descriptivo infantil. Lo cierto es que tenemos 150 casos que el día anterior no teníamos. Por cierto, quiero insistir, porque esto tiene que ver con esa experiencia que lo llenan a uno de dolor en el ejercicio, porque no hay manera de ejercer la medicina sin dolor en ninguna parte del mundo, pero sobre todo en Venezuela. Es ya una necedad. Déjense de eso, de decir que el caso vino de Colombia, porque es que Duque tiene, el presidente Duque, un interés en tirarnos así una especie de bomba biológica, que los casos vinieron. En Venezuela, hace rato, estimada audiencia, que hay lo que se llama circulación comunitaria. Aquí se dijo de manera irresponsable, de manera infantil, que esto era un problema de las clases medias y de los ricos que habían venido en un avión de Iberia, no sé qué día del mes de marzo, no habían venido para acá. Que ese era un problema de los que viajaban a Europa. No, señores. Y creo que estoy hablando con alguna propiedad, porque creo que el primer caso de transmisión comunitaria, o sea, adquirido aquí en Venezuela por alguien que ni viajó ni mantuvo contacto con ningún viajero a Europa, le tocó diagnosticarlo este servidor de Albert. Entonces venía a decir que el señor del mercado de las pulgas, de la que vive, como vivía mi abuela, en Natal, Maracaibo, no adquirió el COVID-19 en París, lo adquirió allí. ¿Por qué? Porque ahí se reúne mucha gente, porque es el sitio de abastecimiento de los sectores populares de esa ciudad en la que yo nací. La gente de la frontera sur no fueron para Milano. La gente de Apure es uno de los sitios, junto con Bolívar, donde está en este momento más activa la epidemia. Entonces ya no tiene ningún sentido ponerse en eso, de que si el paciente vino de Colombia, que se pasó por Macao, los tenemos aquí, son venezolanos nuestros, porque ese virus hace rato circula entre nosotros. Entonces, es una manera de tratar de diluir, de echarle agüita, digamos, a este carajo amargo que tenemos que tomar para hacerlo más potable. Y creo que eso, salvo hacer sentir bien algún acto burócrata del gobierno, mira, eso es lo que estamos aquí en la línea de frente, atendiendo enfermos venezolanos, eso no nos sirve para nada, nosotros no hacemos nada para eso. Y ojo con esto, termino. Ojo, y así lo estoy escribiendo en mi columna de Tal Cual, que te invito a leer, sale este sábado, sale cada 15 días los sábados. Ojo con esa epidemiología basada en el principio, que no sé en qué libro está, nunca que yo había leído en epidemiología, en el principio del ojo que no ven, corazón que no siente. Cuidado con que el decisor, el que tiene los elementos duros en la mano para incidir sobre esta realidad, empiece a autoengañarse, porque termina engañado él y terminamos engañados todos nosotros. Ahí está la tragedia de países cercanos, como el caso del Perú, viviendo hoy una catástrofe mundial. Ahí está el drama de los ingleses, que jugaron a esto de lo que se llama en epidemiología la inmunidad de rebaño, y terminaron con el primer ministro de terapia intensiva. Cuidado, porque COVID-19, como se dice popularmente, no juega carrito. Cuidado con eso. Estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil, médico venezolano, experto también en gerencia de sistemas de salud y experto en gerencia pública. Gustavo, finalmente, tú tienes una experiencia valiosísima. Hasta hace 3 años atrás tenías una consulta en uno de los sectores más populosos del este popular caraqueño. Háblanos de cómo se puede producir esta desescalada, esta flexibilización de la cuarentena en los sectores populares, donde, por cierto, la cuarentena fue tremendamente atípica. Te agradezco la pregunta, porque dirigirme a esos sectores en donde uno dejó el alma, la juventud y los zapatos, en un tiempo en el que servimos con lo mejor que tuvimos a mano, y hoy miramos atrás, no sin dolor por lo que ha ocurrido, pero con el contento de haber hecho quizás lo más valioso que podíamos haber hecho en nuestras vidas profesionales. En mi caso, concretamente, con Cenare, un día nos dijeron, mire, no venga más para acá, maestro. Pero ahí están amigos, activistas, ensamblajes, agricultura, gente que deja la vida todos los días ahí por hacer la diferencia, y a ellos quiero decir algo. Basta ya porque aquí se diga que esos son unos sectores irresponsables, unos inconscientes que están allí en la calle, que no entienden, que no...
No, eso no es así. La gente de los sectores populares ya basta de que sigue haciendo encuesta o hecho pasar como los responsables. No, el sector popular tiene que salir a la calle a buscar la vida diariamente, porque como te decía yo ayer, para él la probabilidad de contagio que conoce es eso, una probabilidad matemática. En cambio, abrir la nevera y ver que no hay nada para los niños para comer es una certeza. Entonces la certeza pesa más que la realidad, y tiene que salir a buscar a Dios. Y esas son las imágenes que vimos en la redoma de Petare, pero también se vieron en Catia y en otros sectores populares de otras ciudades venezolanas, la gente buscando la vida, porque si no, no tiene como administrarse en el día a día. Yo a ellos les suplico de rodillas que se cuiden, incluso la mascarilla de tela. Decía ayer posiblemente el vocero más cualificado en este tema del país, que es mi colega y buen amigo, el profesor Castro Méndez. Incluso la mascarilla de tela artesanal hecha en casa para el que está en la calle es útil. Otra cosa es para los que estamos viendo estos enfermos. Quiero aquí ponerme al lado de mis colegas residentes, nuestras hermanas enfermeras, que a veces no tienen para una mascarilla de uso hospitalario, porque es que en los hospitales es que van los enfermos. Pero para el que está en la calle, para el que tiene que tomar el mototaxi, para el que tiene que salir a buscar el camión de los con la comida, porque bueno, porque con eso se vive, incluso la mascarilla de tela. Yo les suplico por Dios que no duden en ponérsela, guardando las distancias y las medidas de sanitarias del caso, porque, repito, si en zonas de altísima densidad de población, Petare es la zona popular más grande de América del Sur, cala esto, y como se dice popularmente, y tú revienta esto, vamos a tener una catástrofe. Y ese es el 70 y pico por ciento de los venezolanos, los que viven allí. De manera que ellos piden que se cuiden, porque aquí no hay Estado responsable pendiente de nadie, y Venezuela nos necesita todo. Y quiero decir también un mensaje último a los que están administrando esto. A Carlos Alvarado, ministro de Salud, a quien conozco en mis años universitarios, y a quien creo sacado como un hombre de bien. Aquí, Carlos, te hablo así, te lo he mandado a decir por varios canales de gente amiga común. Nadie está jugando a que al Estado le salgan mal las cosas. Los que estamos aquí metiéndole mano directo a esto, no podemos sino apostar a que esto no salga bien, porque en una epidemia no hay ganadores, todos podemos ser perdedores. Y esto lo digo, y en la primera entrevista que te agradezco, la oportunidad que doy en mucho tiempo, porque yo no soy de los que practica eso que en comunicación se llama la transparencia grotesca. Vean los números para que sufran. No. Yo soy un tipo que debe ser en un hospital público, porque eso es lo que hizo mi padre y lo que yo quiero hacer. Pero desde esa perspectiva le digo a mis amigos de los sectores populares, sobre todo, que se cuiden, cuidando al vecino, cuidando al pana, al de la vereda, al del callejón, al de mi escalera. Me cuido yo mismo, pero además que se cuiden, porque nadie más va a hacerlo, el Estado no va a hacerlo. Y a mis colegas, a mis hermanas enfermeras, los que estamos alineados al frente de esto, ponernos en manos de Dios y empantalonarnos, porque en Venezuela la epidemia va en ascenso y nosotros no nos vamos a ir. Nosotros vamos a estar al lado de nuestra gente, porque para eso ese es el voto de nuestra vida, pues para eso estamos. Y repito, tenemos que esperar a ver arder bardas como ardieron las de nuestros vecinos. Y esto creo que tú, que te habla aquí, tu amigo, entre los primeros en decirlo, que hasta en una rueda de esa de prensa me sacaron en una oportunidad. Gustavo, quiero agradecerte vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 2 de junio. Sé de tu distancia, de tu fobia prácticamente por los reflectores y los micrófonos. Por eso te agradezco tanto que hayas utilizado esta humilde ventana para dirigirte a los sectores populares, para dirigirte al país, para dirigirte incluso a tu ex compañero de aulas, hoy ministro de Salud, en los términos tan claros y tan precisos en que lo has hecho. Muy buenos días, Gustavo. Gracias. Con gusto, saludo a toda la gente y al equipo de Radar. Era Gustavo Villasmil, médico cirujano, doctor en ciencias, mención ciencias políticas en la UCB, con distinción especialista y magíster en gerencia de servicios de salud por la UCAP, graduado cum laude, especialista y magíster en gerencia pública por el IESA, y con una vasta experiencia de ejercicio profesional, sobre todo en los sectores populares. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, decíamos, dos temas que eran cruciales de ayer, la manera como han sido tratados, la manera como han sido procesados. Por un lado, el tema que confieso, nos preocupa muchísimo, porque prácticamente toda la agenda pública, toda la atención del país ha estado volcada sobre el muy importante tema de la gasolina. Sin embargo, insistimos, este tema de la flexibilización, la llamada flexibilización de la cuarentena, para nosotros es vital. En términos literales, es vital. Hace 2 días, el pasado lunes, comentamos acá la situación que se presentó en Corea del Sur. En Corea del Sur tuvieron que rápidamente cerrar unas escuelas que habían abierto en este proceso de flexibilización, y Corea del Sur es uno de los países con mayor éxito en enfrentar la pandemia. Algo similar ocurrió ayer en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Sin embargo, este tema de la gasolina tiene que ser abordado, y tiene que ser abordado con criterio. Nosotros tuvimos la semana pasada una experiencia importantísima con el doctor José Toro Hardy, quien nos explicó con gran claridad pedagógica el tamaño del problema en que nos estaba metiendo el régimen con esta suerte de asociación con Irán. Bueno, ya llegaron al país los famosos buques iraníes. Ya se está surtiendo con esa gasolina las estaciones de servicio. Ayer vivimos este espectáculo de desorden en nuestro país, en el arranque de esta nueva etapa, y queremos nuevamente molestar al doctor Toro Hardy en búsqueda pues de su verbo claro y pedagógico, para que nos dé su valoración de este nuevo sistema híbrido de precios, la arrancada que tuvo, y qué es lo que podemos esperar los venezolanos del desarrollo de algo como esto. Doctor Toro Hardy, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuo. Qué bueno que podamos conversar nuevamente. Pues mira, ciertamente era indispensable aumentar la gasolina en Venezuela desde hace muchos años. Se ha debido venir aumentando paulatinamente, porque en la medida en que se dejó pasar el tiempo, las pérdidas que venía asumiendo PDVSA y la República eran sustanciales. Aplicaba un subsidio, no había manera de que la grave situación económica de Venezuela se pudiese mantener. Ahora, Chuo, una cosa es aumentar la gasolina progresivamente, y otra cosa es lo que se hizo en el reciente anuncio. La gasolina de 91 octanos, la que llaman la subsidiada, aumentó en un 54.000 millones% de un solo golpe. 54.000 millones%. Los ceros dan vértigo. Pero
gasolina de 95 octanos, esa aumenta en un 165.000 millones por ciento. Repito, 165.000 millones por ciento. Aquí hay varias cosas que tratar de entender de esta cifra. Pero quizás, si me lo permite, yo quisiera irme a lo que es el origen del subsidio de la gasolina en Venezuela. No sé si tengo unos minutos. Claro que sí, Porque agradecido. es un dato histórico que quizás la gente no conozca. Mira, la primera vez que se aplica un subsidio en Venezuela fue en el año de 1945, cuando el presidente Rómulo Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo, había dicho que era absurdo que el mayor exportador mundial de petróleo, que para la época lo era Venezuela, estuviese vendiendo la gasolina a los niveles tan costosos. Y decía, y uno de los primeros decretos en su gobierno, aquel transitorio a la salida de Medina, fue aplicar una disminución del precio de la gasolina, bajándola de 0,20 bolívares por litro a 0,10 bolívares por litro. Ahí nace el subsidio a la gasolina. Y de allí en adelante, todos los venezolanos, progresivamente, todos los venezolanos a lo largo de los años, llegamos a creer de que por disponer de tantas reservas de petróleo en nuestro subsuelo, teníamos derecho a un subsidio, todos los venezolanos tenemos derecho a un subsidio a la gasolina. Por eso durante años la gasolina se vendió tan barata en Venezuela. Hubo muy pequeños aumentos en el camino, pero básicamente el primer aumento sustancial ocurre en el año de 1989. Eso fue durante el gobierno de el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en medio de aquel viraje, aquel programa que se conoció como el Gran Viraje. Sí, el segundo gobierno de Pérez, correcto. El segundo gobierno de Pérez, es el programa que se conoció el Gran Viraje. El precio de la gasolina se aumentó en un 100%. Y aquello, junto con otras medidas liberalizadoras de la economía, que por cierto hoy en día uno tiene que llegar a la conclusión de que eran de indispensable aplicación, provocó, pues se transformó en el detonante a graves problemas políticos y sociales, con disturbios muy severos en Caracas, arrancaron en Guarenas y después con disturbios muy severos en Caracas que se saldaron con un gran número de personas fallecidas, locales destruidos, saqueos, etcétera. Como consecuencia de esto, los gobiernos en adelante le tuvieron miedo a aplicar aumentos al precio de la gasolina y el subsidio se fue institucionalizando y volviendo cada vez más agudo y con pérdidas cada vez mayores para la nación. Hasta que finalmente en el segundo gobierno de Caldera, en la agenda Venezuela, se decretó un aumento sustancial del precio de la gasolina. En esta oportunidad la meta era aumentarla hasta el 600%. Se aplicaba nada más que un mediecito de aumento mensual, 0,25 de aumento mensual. Y el aumento era tan paulatino que la gente no lo notaba y no creó ningún malestar. La meta final era llevar el precio de la gasolina a lo que era el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el precio al cual Venezuela, que para la época era gran exportadora de gasolina, el precio al cual Venezuela colocaba un barril de petróleo para exportación a bordo de un tanquero en puerto venezolano sin incluir flete y seguro. Eso es lo que llamaba el precio FOB. Nuestra meta, y digo nuestra meta porque yo en aquel momento estaba en el directorio de PDVSA, era aumentar el precio de la gasolina hasta el costo de oportunidad para exportación FOB. Bueno, se aplicó aquel aumento y eso empezó a reducir las pérdidas que estaba experimentando PDVSA con la gasolina, pero eso no trajo ningún trauma. Sin embargo, a partir de que gana Chávez la presidencia de la República, pues se desestimó la idea de aumentar la gasolina y se fueron calculando un subsidio que era cada vez más fuerte para la República, llegando a tener
un costo de más de 12 a 12.500 millones de dólares cada año por el subsidio a la gasolina. Y eso, momentos en que el país empezó a experimentar una crisis económica severa, fuerte caída de su Producto Interno Bruto, fuerte caída de su producción petrolera, fuerte caída de su ingreso petrolero, al extremo de que ya en este momento Venezuela cuenta con la mayor hiperinflación del mundo, cuenta con la mayor contracción económica del planeta, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Ha destruido a todo su aparato productivo, particularmente a su industria petrolera, momentos en que las refinerías de Venezuela están paralizadas. Era indispensable proceder a un aumento del precio de la gasolina. Pero vuelvo a repetir, una cosa es un aumento del precio de la gasolina y otra cosa es de la noche a la mañana aumentar la gasolina barata en un 54.000 millones% y aumentar la gasolina de 95 octanos en un 165.000 millones%. Estamos conversando con el doctor José Toro Hardy, quien, como ya lo afirmara, fue integrante del directorio de Petróleos de Venezuela cuando Petróleos de Venezuela era una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta, es decir, antes de que se iniciara el proceso de destrucción nacional que se inició con la llegada del señor Chávez al poder. Doctor Toro, ya ayer diversos especialistas denunciaron que este sistema híbrido de precios, que esta distancia abismal entre la gasolina vendida a 5.000 bolívares el litro y la gasolina vendida a 98.000 bolívares el litro, era un estímulo negativo, un aliciente para la corrupción. ¿Qué prevé usted que ocurra con esta situación, con este sistema híbrido en medio de este panorama de ausencia de controles tanto administrativos como políticos? Mira, evidentemente va a haber un estallido de corrupción, eso nadie lo duda. Y con Cadivi, ¿recuerdas el caso de Cadivi, donde había un dólar preferencial y otro dólar que no contaba con preferencia? Bueno, la corrupción fue brutal, fue los casos de corrupción más altos en la historia de Venezuela. Bueno, aquí va a ocurrir lo mismo. Si quienes tienen influencia, es lo que llamamos los enchufados, tienen la oportunidad de obtener gasolina a 5.000 bolívares el litro para después venderla a 98.000 bolívares el litro, pues evidentemente que el estímulo a la corrupción es gigantesco y va a haber una gigantesca corrupción. Va a aparecer un mercado negro imposible de controlar en Venezuela. Si antes el estímulo era el de exportar gasolina hacia Colombia, porque resulta de contrabando, porque resulta que en Venezuela el precio era casi regalado de la gasolina y en Venezuela y en Colombia era mucho más caro, bueno, no hubo manera de frenar el contrabando hacia Colombia. Lo mismo va a ocurrir ahora, en lugar del contrabando hacia Colombia, también va a haber la aparición de un mercado negro muy brusco, muy difícil de controlar dentro de estas decisiones. Junto con otra cosa, hay de hecho un problema de discriminación tremendo en esta medida. Porque se dice que quienes van a poder contar con la gasolina de 5.000 bolívares el litro, o sea, la gasolina subsidiada, son quienes tienen el carnet de la patria. Y el carnet de la patria es un instrumento político partidista, básicamente, a través del cual el régimen quiere favorecer a sus allegados. Entonces resulta que va a haber 2 tipos de venezolanos. Los venezolanos a quienes el gobierno quiere favorecer con un bien que es de todos los venezolanos, pero que se va a concentrar en el beneficio de unos cuantos, y los venezolanos de segunda, que son quienes no tengamos el carnet de la patria. Eso es inconstitucional, abiertamente inconstitucional, y conceptualmente es una barbaridad. Pero todas esas cosas se van conformando alrededor de esta medida que ayer que en estos días se aprueba. Y por otra parte, nadie garantiza que esta gasolina que nos traen va a durar.
No, que eso es lo otro. Esto es una bocanada en medio de un mar de precariedad. Efectivamente, mira, aquí llegaron 6 tanqueros. Cada tanquero traía 250.000 toneladas. Bueno, en total 275.000 toneladas llegaron. A 8,4 barriles por tonelada, estamos hablando de algo menos de 1,5 millones de barriles diarios. Bueno, si el consumo de Venezuela son 100.000 barriles diarios, eso significa 15 días de gasolina. Por supuesto, si aplican, si venden cantidades menores, o si nada más venden X número de litros, como se ha anunciado por la semana o al mes, bueno, entonces pueden estirar eso. El tema es que si no llega más gasolina, sabemos que eso tiene un límite de tiempo. Ellos trajeron estos barriles desde Irán. Y sabemos que Irán está sancionado por los Estados Unidos, al igual que está Venezuela. Muchos pensaron, bueno, los Estados Unidos, que actualmente tiene su 4ª flota aquí en el Pacífico, no va a dejar pasar esos buques. Bueno, pero los Estados Unidos los dejó pasar, quizás porque por razones humanitarias se entendía que aquí se necesitaba gasolina. Pero ¿qué pasó? Después, 2 tanqueros griegos, adicionales, 2 tanqueros griegos de bandera liberiana, traían otra carga de gasolina y esos no pasaron. La presión que se hizo sobre sus propietarios fue tal que desistieron de la carga. Pareciera que sea en la vía que vean ahora, va a ser cada vez más difícil importar gasolina y nuestras refinerías, al menos por el momento, no la están produciendo. De manera que el panorama que tenemos por delante es de escasez de gasolina y de corrupción en torno al caso de la gasolina. Eso es una situación que los venezolanos no deberíamos aceptar. Estamos conversando con el doctor José Toro Hardy, ex integrante de la directiva de Petróleos de Venezuela, un hombre con un profundo conocimiento de lo que es el negocio energético, el negocio petrolero en nuestro país. Doctor Toro, finalmente quisiera recordarle lo siguiente. Durante mucho tiempo el difunto presidente Chávez se llenaba la boca con un artilugio estadístico llamado el índice de Gini. El índice de Gini es, repito, un mecanismo estadístico para medir la desigualdad en una sociedad. Entonces, él, se vanagloriaba de que el índice de Gini indicaba que nuestra sociedad era tremendamente igualitaria. En aquel momento recuerdo que quienes siempre le hicimos oposición a este régimen funesto, decíamos que esa igualdad se estaba procurando por la vía de aplanar la sociedad venezolana, es decir, de sumergirnos a todos en una situación de precariedad. Hoy tenemos un panorama distinto. Hoy, como usted bien indicó, toda esta situación a propósito del tema petrolero pareciera indicar que tenemos por delante un diseño en el cual va a haber o ya existe una nueva casta de súper ricos, la gente vinculada a los cazadores de renta, las personas que tienen acceso a información privilegiada o acceso físico a la divisa, y la inmensa mayoría depauperada, es decir, un grupo muy pequeño que se nutre porque trafica en dólares al amparo del Estado, y una inmensa mayoría que languidece en bolívares. Ese es el destino más probable que tenemos si esto se mantiene, doctor Toro, en su opinión. No cabe la menor duda. De hecho, lo que logró este régimen no fue aplanar la sociedad, fue aplastar la sociedad. Y la presión fue tal que más de 5 millones de venezolanos tuvieron que huir de su patria. Y los vemos hoy deambulando por los países vecinos, por Colombia, por Ecuador, por todos estos países vecinos. Los vemos cómo se han ido allí, porque aquí habían perdido el futuro. Otros aquí, particularmente los que allegados al régimen, han logrado acumular inmensas fortunas. Los conectados, inmensas fortunas que hoy día empiezan a ser sancionadas por sus orígenes ilícitos y empiezan a ser sancionados en muchas partes del mundo. Pero esa diferencia que allí se estableció, eso no había existido nunca en Venezuela.
Venezuela era una sociedad de una permeabilidad social impresionante. Aquí todo el que había sido capaz de lograr algo en base a su esfuerzo era inmediatamente aceptado por los círculos sociales, cosa que no ocurría en otros países latinoamericanos. Pero hoy en día la sociedad está aplastada. Junto con Siria tenemos el mayor número de migrantes en el planeta. Y al mismo tiempo, pues tenemos la mayor contracción económica. Hay una situación insostenible en el país. Y resulta que las respuestas que dan son medidas como esta de ayer, que repito, había que aumentar el precio de la gasolina, pero de la forma como lo hacen es establecer una diferencia brutal entre venezolanos de una clase y venezolanos de otra clase. Y este índice de Gini hoy en día, creo que dejaron ellos incluso de publicarlo, porque hoy en día la situación ha vuelto a un nivel de injusticia como no conocía Venezuela. Así es. Doctor Toro, queremos agradecerle vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del martes 2 de noviembre. Como siempre, su verbo pedagógico nos ilustra y nos permite conformarnos una opinión bastante más ajustada a la realidad. Muy agradecido, doctor. Buenos días. A la orden siempre, agradecido. Doctor José Toro Hardy, dándonos esto no es una entrevista, esto es una especie de mini conferencia que ciertamente en esta madrugada del martes 2 de junio nos permite ubicarnos con mayor eficiencia frente a lo que está ocurriendo. ¿Ustedes recuerdan cuando hace una semana nos decía, ya va, ojo, la situación en el Medio Oriente está de esta manera? Allí hay un sector que es el sector chiita y otro sector que es el sector sunita, y aquí hay tal confrontación y nos están metiendo a Venezuela en medio de esta situación así, asado. ¿Recuerdan? O sea, el doctor Toro nos dio un paseo de casi 3.000 años para entender la naturaleza del conflicto en el cual irresponsablemente nos están metiendo. Hoy nos dice, el desorden de las bombas, la injusticia del incremento desmesurado, la irregularidad de este sistema híbrido que promueve corrupción, pero ¿para dónde va eso? Eso va para un diseño de país donde hay, repito, una casta de súper ricos corruptos y una inmensa mayoría de venezolanos aplastados por el peso del hambre y de la corrupción y de la represión. Ese es el diseño social en el cual o hacia el cual se orienta unas medidas como estas planteadas por el gobierno. Así que, repito, el doctor Toro Hardy, con su habitual sapiencia, nos ubica en la perspectiva adecuada para poder valorar todo esto más allá de las obscenidades superficiales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a hablar de política. Ya hablamos de salud, ya hablamos de petróleo, de gasolina, ahora vamos a hablar de política. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo un impacto desmesurado la información que dimos en el día de ayer a propósito de los números que arrojó, los hallazgos de la encuesta Omnibus de la firma Data Analysis. Entonces, ¿cómo decirlo?
para no herir ninguna susceptibilidad. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. ¿Ustedes recuerdan cuando el oficialismo se puso con aquella necedad, aquella, discúlpenme la expresión, aquella balurdería de poner en las oficinas públicas unos avisos que decían: se prohíbe hablar mal de Chávez? Aquí no se habla mal de Chávez. En primer lugar, que era mentira, porque la gente no está hablando mal de Chávez, la gente habla mal de Maduro, la gente habla mal de Diosdado, la gente habla mal de esa caterva de sujetos que han demostrado hasta la saciedad su ineptitud y su corruptela. De eso es de lo que la gente habla mal. Es más, y con esto simplemente relato mi experiencia como comunicador popular, como reportero en las zonas populares. La gente, y específicamente los chavistas de los barrios, siempre decían lo siguiente: mi comandante tiene buen corazón, mi comandante lo que está es mal rodeado, decían. Está mal rodeado. ¿Y está mal rodeado por quiénes? Bueno, por estos tipos que tienen ahora en primera persona el ejercicio de las palancas del poder. Así que eso, de esa gente era, o es de quien los ciudadanos, incluyendo los chavistas, hablan mal. ¿Cuál fue la reacción entonces de la cúpula de los enchufados? Bueno, prohibí que se hablara mal con el pretexto de que aquí no se habla mal de Chávez. Bueno, vale, algo parecido está ocurriendo en el ámbito opositor, ¿no? Algo similar está ocurriendo en el ámbito opositor. Cualquier reflexión crítica, cualquier reflexión que proponga hacer cambios en el diseño, en la estrategia, en la táctica, en la manera de hacer política, entonces saltan unas personas a decir: pero es que te estás metiendo con fulano, es que te estás metiendo con sutano, es que estás agrediendo a tal o a cual. Miren, señores, yo se los voy a decir con toda claridad. Jesús Torrealba, el hijo de la señora Marina, en tanto que activista social, en tanto que activista popular, en tanto que demócrata y militante de base de la unidad, no tiene absolutamente ningún tipo de aspiración a cargo alguno. Y mira que se han cansado de ofrecerme candidaturas, a alcaldías, a diputaciones, a lo que sea. Y siempre mi respuesta ha sido: no, señor, yo no fumo de eso, gracias. ¿Por qué? Porque mi vocación es la de activista popular. Yo soy de los convencidos de que nosotros tendremos mejores gobiernos cuando tengamos mejores ciudadanos que trabajen, que vigilen, que exijan a los gobernantes hacer mejor gestión. Y por eso yo creo en el trabajo de base que desarrollo. Ahora, eso no significa que uno no tenga una opinión para generar cambios, ¿no? Sobre todo en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. ¿Esto quiere decir que uno está a favor de uno o a favor de otro? No, ustedes saben, yo no milito en ningún partido político. Yo soy amigo de todos y les busco votos a todos, como se lo buscamos en el 2015 cuando vencimos de manera arrolladora la maquinaria del PSUV en las elecciones parlamentarias. Yo les busco votos a todos. Ahora, con esa autoridad moral, tengo que decir en este momento: señores, ¿cómo es posible que un régimen sin liderazgo, sin carisma, sin dinero, y un régimen como el de Maduro no solamente siga allí, sino que además aparente una fortaleza inmensamente mayor que la que tenía hace 5 años? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que frente a esa realidad no se instrumenten, no se diseñen, no se articulen los mecanismos para que tanto la táctica como la estrategia opositora tengan un mejor diseño para arrojar un mejor resultado? ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a seguir indefinidamente en esta situación en la que tenemos un gobierno de facto y un gobierno imaginario? ¿Vamos a seguir en esto? Porque les digo una cosa: llegó el coronavirus y el coronavirus le pone un horizonte temporal distinto a la crisis política venezolana. Había gente que pensaba que eso que llaman el equilibrio catastrófico, este empate en la que el gobierno no puede acabar con la oposición y la oposición no puede salir del gobierno, que eso iba a ser eterno y se iba a conformar una especie de modus vivendi donde la gente iba a estar pues eternamente en esa situación. Pues no, chicos, llegó la pandemia y la pandemia, repito, le coloca un vector tiempo distinto a esto. El régimen es insostenible, sí.
Pero para salir del régimen es necesario articular una fuerza social y una fuerza política en el país que haga exactamente lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no es contratar mercenarios, ¿no? Ni es seguir diciendo que esto va a ser rapidito, que mañana nos vemos, o inventar cosas como las del 30 de abril o el 23 de febrero del 2019. No. Lo que este país necesita es que esta inmensa fuerza social, que somos los venezolanos que queremos cambio, el 90% del país se convierta en fuerza política y genere los cambios en el alto gobierno y en la maquinaria del Estado. Eso es lo que necesitamos. Esto no se trata de un quítate tú para ponerme yo. Esto no se trata de quitar el partido tal y poner al partido cual. Esto no se trata de quitar al joven Guaidó y poner a otro fulano. No, chicos, yo lo he dicho. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que los ciudadanos tenemos derecho a ejercer legítima presión para que nuestros dirigentes sean la mejor versión de sí mismos y estén a la altura de la crisis y del dolor de los venezolanos. Eso es lo que yo creo y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso ustedes ven el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, ustedes ven el documento de Fede Cámaras, ustedes ven el documento de los trabajadores, ustedes ven los documentos de la sociedad civil exigiéndole a la clase política y sobre todo a la dirigencia opositora que dejen la soberbia, que entiendan que no lo están haciendo bien, que no pueden seguir diciendo vamos bien, vamos bien, vamos bien. Confíen en nosotros. Nosotros sabemos cosas que ustedes no. Todas las cartas están sobre la mesa y algunas debajo de la mesa también. Chicos, no se puede seguir en eso porque tiempo que pasa es tiempo que literalmente muere gente de hambre, de dolor, de penuria, de mengua, de falta de medicinas o de exceso de plomo en la violencia urbana. ¿Entiendes? Entonces, repito, y con eso creo que cierro ese capítulo. Nosotros no estamos aquí para agredir a nadie. Nosotros estamos acá para exigir que la clase política y sobre todo que nuestra dirigencia, la dirigencia democrática, se coloque a la altura y que en lugar de dar explicaciones y peleas entre ellos, le propongan al país, en primer lugar, un objetivo claro y en segundo lugar, una manera también nítida de cómo llegar a ese objetivo. Es demasiado importante, porque subrayo, lo que se nos va aquí no es cualquier cosa. En épocas anteriores, si la oposición se equivocaba, perdía votos, o perdía puestos, perdía gobernaciones, perdía alcaldías. Hoy las equivocaciones en política cuestan vidas. Y por eso nuestra preocupación solidaria, afectuosa, amorosa incluso, pero muy firme, muy firme. Nosotros tenemos que decirle a quienes tienen hoy la aspiración de ser poder, que tienen que serlo, pero con un cable a tierra muy, muy claro, muy claro. Aquí no se trata de salir de la soberbia autoritaria madurista para meternos en otra soberbia autoritaria de otra naturaleza. No, señor. Aquí se trata de entender la profunda crisis que se encuentra nuestro país. Aquí el problema no es si Maduro se mantiene en el poder o si llega al poder Leopoldo López o Enrique Capriles o Henry Ramos o quien sea. No. Aquí el problema es que lo que está en cuestión es la continuidad del proyecto nacional venezolano, que Venezuela siga siendo algo parecido a un país, algo parecido a una república. Eso es lo que está en cuestión y eso es lo que hay que resolver. Trabajamos para ustedes la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.